Álvarez, que es técnica de los servicios jurídicos de UCE Asturias. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, una semana sí y otra también la telefonía, ¿eh? Sí, Esa gran desconocida, pero más bien en asuntos de consumo y de reclamaciones muy conocida, Ana Belén. sí, ¿no? Sobre todo por lo que bien dices, acapara sin duda alguna, junto ahora mismo con las entidades financieras, pues siempre el mayor número de quejas por parte de los usuarios, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta las malas prácticas que llevan a cabo y los incumplimientos de la normativa. En este caso, la sentencia que mencionas, que es de la Audiencia Provincial de La Coruña, condena a Vodafone, y es por el tema del importe que rondaba unos 10 euros que tuvieron que pagar muchísimos usuarios, concretamente más de 500.000 usuarios de Vodafone en este caso, para liberar el móvil. Es decir, estamos hablando de que cuando eran clientes de esta operadora tenían un terminal y a la hora de acabar la permanencia y por tanto ser libres y podernos ir a cualquier otra compañía, pues la operadora les exigía el pago de estos 10 euros por liberar el móvil. ¿Qué es lo que tiene que llegar a decir un juez? ¿No? Que al final son, desde luego, los que hacen poner en su sitio a las operadoras, haciéndoles devolver el dinero, en este caso por esta práctica abusiva. Bueno, pues que desde luego es abusivo cobrar por ese concepto, porque no hay un servicio realmente prestado y, por tanto, se ve obligada a devolver a todos estos usuarios ese importe. Y es más, obviamente les insta a que quiten cualquier cláusula referida a este pago de sus contratos. En este caso, por tanto, se abre ahora la posibilidad de que todas las personas que hayan pagado en su día ese importe, pues lo puedan recuperar. Estamos hablando de que, desde luego, no es mucha cuantía, pero lo que sí refleja esta sentencia es, otra vez más, pues el carácter abusivo de las condiciones contractuales de las operadoras, que o bien se saltan a la torera toda la normativa y hasta que tiene que llegar una sentencia judicial, pues para hacerles devolver ese importe, porque al final es lo que interesa, ¿no? Que a las compañías les cueste dinero o por lo menos ese descrédito que supone que sean condenadas por los jueces por incumplimiento, en este caso, e inclusión en los contratos de una condición abusiva, como insisto, pagar por un importe de liberar un móvil, cuando si yo acabo la permanencia o acabo el contrato, desde luego no tengo por qué pagar nada, sino que la compañía me tiene que dejar libre ese móvil para yo, desde luego, elegir la operadora que quiero. Por otra parte, Ana Belén, bueno, efectivamente la justicia ha declarado esta cláusula abusiva, pero digo que por otra parte, además, la gestión de liberación de un móvil, bueno, no parece una tarea a día de hoy muy complicada. Prácticamente es, bueno, pues conectarse con el ordenador a la línea telefónica y hacer clic en el botón indicado. Quiero decir que tampoco hay un coste para la compañía que pueda justificar, bueno, pues ninguno de esos conceptos. Exacto, estamos hablando además en este caso de hace un par de años, ¿no? Cuando empezó todo, en el 2016, y era entonces sí, era una práctica por todas las operadoras, pues cobrar ese importe, pues por lo que tú dices, por no hacer nada realmente, ¿no? Y te obligaban a pagar ese importe cuando ya habías concluido el contrato. Sí, es verdad que ahora la práctica generalizada obviamente ya no se cobra por ese servicio, pero esto muestra, pues, como decía, ¿no? Una de las cláusulas que más, una vez más, una de las malas prácticas por parte de las operadoras, porque en el día a día lo que estamos viendo es que en el momento que ya hay problemas teniendo un contrato, aunque sea con letra pequeña, para que nos lo cumplan, pues más aún si, por ejemplo, nos hacen una oferta por teléfono. Voy a poner el último ejemplo, ¿no? Pues cuando contratas algo por teléfono y te ofrecen y te explican en qué consiste una tarifa, que si unas llamadas ilimitadas en unos horarios, bueno, pues se puede comprobar si pedimos las grabaciones, que tenemos derecho a pedir las grabaciones en base a la cual hemos contratado, pues comprobamos que no tiene nada que ver lo que nos están informando en ese momento para contratar, no nos lo explican al detalle con lo que luego vamos a ver reflejado en la factura. Por eso es imprescindible y es muy importante que si contratamos por teléfono, bien porque seamos nosotros quienes tomemos la iniciativa o bien porque sea la operadora la que nos llame, insisto, es vital que luego les pidamos que nos manden el contrato a casa, tener esas condiciones por escrito, que si contratamos en base a una publicidad, desde luego conservar esa publicidad, porque desde luego eso les tiene que vincular. Es esencial, es un elemento esencial del contrato y por tanto en base a eso yo estoy
contratando. Insisto en esto porque tenemos que tener en cuenta que la única forma posterior de poder reclamar pues va a ser que podamos demostrar ese incumplimiento. Recordar también que si contratamos por teléfono y desde casa, la posibilidad de anularlo, esa contratación en el plazo de 14 días y sin coste alguno, salvo que lo que pidamos es una instalación y por tanto nos tenga que venir un técnico, que ahí tenemos que tener muy en cuenta que pueden y deben informarnos previamente si va a costar la salida de ese técnico para hacer la instalación. Pero a partir de ahí, en ese aspecto, ser precavidos y pedir siempre todo por escrito. Acabas de decir, Ana Belén, que es bueno, que es bueno no, que es necesario que guardemos la publicidad en la que se realiza la oferta por la que nosotros contratamos. Sí, estoy Ajá, pensando, por ejemplo, sí, sobre todo suele pasar en tienda, ¿no? Los sí, catálogos publicitarios que tienen con las distintas o infinitas tarifas, pues si yo voy a contratar en base a esa tarifa, porque es la que mejor me conviene, desde luego, si estoy contratando ese precio, ahí me tiene que marcar si es el precio final y ese precio qué incluye. Desde luego, si estoy contratando eso y así me va a venir luego reflejado en el contrato, pues tiene que venir incluido todo lo que me venía en esa publicidad, porque la publicidad resulta vinculante. Por eso digo que en ese aspecto, en base a esa publicidad hemos contratado, conservarlo, porque luego vamos a poder reclamar. Si hacemos la grabación de voz por teléfono, pedir siempre que nos envíen el contrato a casa, porque insisto que ahí es fundamental para demostrarlo. Y sobra decir que cualquier llamada que hagamos a nuestra operadora solicitando información o manifestando una queja, pedir siempre un número de referencia de esa llamada para demostrar que yo ya me he puesto en contacto con mi operadora y quiero dejar constancia de una queja o que me aclaren cualquier cosa de las que he contratado. Ana Belén, este tipo de sentencias se logra, voy a decir algo que parece una obviedad, pero este tipo de sentencias se logra justamente porque los usuarios, los consumidores, bueno, pues elevan su protesta y tienen la paciencia suficiente para soportar las arremetidas de las compañías telefónicas que seguramente habrán intentado, en fin, amedrentar a esos consumidores para que no lleguen a estas instancias y al final la paciencia y la buena voluntad y, en fin, la perseverancia de esos consumidores en su reclamo pues nos deja, ¿no?, con una sentencia que al final va a beneficiar a todos los Claro. consumidores de línea, vamos, de telefonía móvil. Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que como consumidor, cuando tenemos un problema de telefonía o iniciamos bien la vía administrativa, ¿no? Para intentar, bueno, pues para denunciar el incumplimiento por parte de las operadoras y que la administración debería de entrar y sancionar, ¿no? Porque lo que está claro es que hasta que no les cueste dinero, desde luego las operadoras no hacen un cambio de prácticas o modifican nada. O la vía judicial, donde lo que sí se nota es la sensibilidad por parte de los jueces a la hora de examinar toda esa normativa y, como bien dices, la paciencia, porque en este caso estamos hablando de 10 euros por persona, ¿no? Que muchas veces cuando nos cobran esto por falta de tiempo o siempre decimos ¿para qué voy a reclamar? Bueno, pues que sepamos que desde luego a través de plataformas de consumidores, asociaciones de consumidores como la nuestra o cualquier otra, pues desde luego no merece la pena reclamar, porque además a base de esa reclamación, como también decías, pues lo que se consigue es que hay una sentencia condenatoria y que cambie la práctica, ¿no?, por parte de las operadoras y por tanto, por lo menos ya por este concepto, no puedan cobrar más. Es Ana Belén Álvarez, técnico de los estudios jurídicos de UCA Asturias y ha estado con nosotros hablándonos de consumo y en este caso de esas reclamaciones que han llegado a buen puerto respecto de la telefonía móvil. Ana Belén, bueno, siempre atentos, ¿no? Parece que dentro de poco vamos a tener que tener un abogado para que antes de firmar el contrato observe si tenemos algún tipo de cláusula abusiva. Sí, desde luego lo que hay que tener es, pues eso, leernos la letra pequeña y si no, desde la Unión de Consumidores invito a todas las personas que quieran pasarse, pues que les miramos los contratos o la documentación para Ajá. darles el asesoramiento que necesitan. Bueno, lo que pasa es que Ana Belén últimamente lo de enviar el contrato es algo que se hace a posteriori porque las compañías quieren atar cuanto antes Sí. los contratos y nos hacen ese acuerdo telefónico, ¿no?, de esa grabación a la que, bueno, también nos podemos negar y seguir el camino, bueno, que es un poco más extenso, pero que es por escrito, como, bueno, pues como se hacía antes. ¿Esto es posible? ¿Se puede rechazar la grabación y establecer un acuerdo contractual, pues, con papel y boli? Sí, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que en la explicación que nos hacen de la tarifa
Una vez que estamos de acuerdo es cuando nos dicen, bueno, pues a partir de ahora vamos a empezar a grabar, ¿no? Y es cuando nos den los datos y nos leen de carrerilla pues la tarifa y en qué consiste. Y es verdad que muchas veces nos es imposible darnos cuenta de ello. Hombre, lo que sí podemos hacer en esa misma grabación es dejar claro que lo que queremos es confirmar todo esto a través de un contrato que nos remita. Y es verdad también que la normativa debería establecer que nos mandaran las condiciones antes para leerlas y luego contratarlo, ¿no? Pero en cualquier caso, por lo menos, desde luego, pedir la copia del contrato, que la segunda parte es también indicar que tardan bastante en enviarla, cuando tendrían que mandarla sin ningún problema, pero desde luego pedirla y echarle un vistazo, aunque sea mucha letra pequeña, pero por lo menos los principales precios y demás para evitar sorpresa luego en la factura posterior. Hemos preguntado muchas veces por las permanencias, pero hoy volvemos a hacerlo porque nos gusta estar al tanto de esta cuestión. Hasta hace algunos meses o hasta hace algunos días, la respuesta de Ana Belén era que, bueno, sí, que las permanencias son legales. ¿Siguen Uh-huh. siéndolo? Son legales siempre que el consumidor sea perfectamente consciente que tiene una permanencia. Es decir, hay una grabación de voz donde de forma clara nos indican que nos ofrece un determinado contrato o una tarifa en concreto bajo unas condiciones a cambio de estar un tiempo con ellos y que si lo incumplimos tendremos que pagar X dinero, o que haya un contrato firmado donde esté aceptado por nosotros. Pero en el momento que la compañía incumpla el contrato, yo ya tendría que estar libre de esa permanencia. Por eso siempre digo que las permanencias son legales, pero están ahí pendientes de que ambas partes cumplan. En el momento que, insisto, la operadora no cumple, tengo que dejar constancia, bien con una llamada y la correspondiente referencia o por escrito, de que esa operadora, por ejemplo, no tengo cobertura donde utilizo el teléfono, o reiteradamente no me está cumpliendo con la tarifa. Ese incumplimiento ya me permite el poder dejar ese contrato y poder irme de la compañía, porque, insisto, yo estaba comprometida siempre y cuando hubiese un cumplimiento del contrato que yo había firmado y aceptado. Es Ana Belén Álvarez, técnica de los servicios jurídicos de UCE Asturias. Ana Belén, gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.